Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es domingo 3 de mayo y nuevamente estamos listos para estudiar la lección para el día de hoy. Bueno, muy bien, después de un sábado bastante bendecido, seguimos con fuerza y energía aún mayor para estudiar la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo vamos a empezar. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Presuposiciones, el título de la lección para el día de hoy. Lee Lucas capítulo 24 versículos 36 al 45. ¿Qué impidió que los discípulos, que estaban muy familiarizados con las Escrituras, vieran el verdadero significado de la palabra de Dios, incluso cuando los acontecimientos predichos en ella se habían desarrollado ante ellos? Lucas capítulo 24 versículos 36 al 45. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué impidió que los discípulos, que estaban muy familiarizados con las Escrituras, vieran el verdadero significado de la palabra de Dios, incluso cuando los acontecimientos predichos en ella se habían desarrollado ante ellos? Quiero presentar por lo menos dos ejemplos. Uno lo encontramos en Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En los versículos anteriores a este, versículo 17 al 19, Jesús anuncia nuevamente su muerte. Versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Justo cuando Jesús está diciéndole todo lo que va a acontecer con relación a él y lo que tiene que padecer y la muerte y la resurrección a los 3 días, ¿en qué estaban pensando ellos? ¿En quién iba a ser el mayor? Ellos estaban pensando en los bienes terrenales de este mundo. Estaban buscando un lugar prominente en el reino que, según ellos, Jesús iba a establecer en esta tierra. Mientras Jesús le estaba diciendo todo lo que tenía que acontecer y cómo era que la palabra se iba a cumplir de que el Cristo debía padecer, que el Cristo debía morir en rescate por cada uno de nosotros, ellos estaban pensando era en quién sería el mayor. Esto mismo ocurrió en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó:
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lo mismo pasa en este pasaje de las Escrituras. En los versículos anteriores a este, desde el versículo 30 al 32, Jesús está anunciando su muerte nuevamente. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cuando Jesús estaba enseñando todo lo que iba a suceder con relación a él y su muerte y resurrección, los discípulos estaban pensando quién sería el mayor en el reino de los cielos. Ellos no entendían justamente porque no estaban prestando atención, porque ellos estaban con su mente en otra cosa, como decías tú ahora, en aspectos terrenales, en cosas vanas. Ellos no estaban pendientes de lo que Jesús les estaba explicando y por esa razón no entendieron, y justamente por esa razón, pues si le preguntaban, obviamente iba a ser evidente que no estaban prestando atención. Cuando Jesús muere y ellos se dan cuenta que nada de lo que ellos soñaban, que nada de lo que ellos ambicionaban se hizo realidad, quedaron frustrados. Incluso por lo menos 2 de sus discípulos se fueron de Jerusalén a Emaús porque dijeron ellos: no, ya aquí se acabó todo. Pero entonces vemos que Jesús se toma el tiempo para reunirlos a todos en un lugar y enseñarles que todas estas cosas eran necesario que sucedieran, que esto era lo que Él les estaba hablando. Amor, y ahora que estamos hablando de eso, se me viene a la mente, tal vez eso es lo que le esté pasando a la iglesia, que como estamos tan ocupados en otras cosas de este mundo, estamos preocupados por lo que queremos obtener, que estamos preocupados por lo que queremos lograr en esta tierra. O sea, estamos pensando en logros terrenales, en obtener cosas terrenales, pero eso nos está impidiendo enfocarnos o en entender el tiempo en que estamos viviendo. El Señor presenta sus señales, el Señor nos amonesta, nos insta, nos llama, y que entendamos que el tiempo en que estamos viviendo es de preparación para el reino de los cielos. Pero parece ser que nosotros vivimos sin prestarle atención a lo que está diciendo el Señor a través de su palabra, lo que vemos que está sucediendo día con día. Creo que es muy cierto lo que apuntas, porque incluso en la Biblia está tan explícito lo que deberíamos hacer, e incluso se muestra que muchos eventos que ocurrieron en el pasado vuelven a ocurrir después, pero justamente porque nosotros no prestamos atención a lo que dice la Biblia. Y por eso es que insistentemente el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, a orar, para que nosotros podamos estar preparados para ese tiempo que ya está aquí, pero que nosotros todavía como que no lo entendemos. Muy bien, continuamos con la lectura. Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco. Todo lector, todo estudioso de las Escrituras se acerca a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente afectan el proceso de interpretación. Incluso los discípulos tenían sus propias ideas concretas de quién era el Mesías y qué se suponía que debía ser, según las expectativas de su época. Sus fuertes convicciones les impidieron una comprensión más clara del texto bíblico, lo que ayuda a explicar por qué muchas veces malinterpretaron a Jesús y los acontecimientos en torno a su vida, muerte y resurrección. Todos tenemos una cantidad de creencias acerca de este mundo, sobre la realidad última, sobre Dios, que presuponemos o aceptamos, incluso sin querer o inconscientemente, cuando interpretamos la Biblia. Nadie se acerca al texto bíblico con una mente vacía. Sí, por ejemplo, la cosmovisión de alguien descarta categóricamente cualquier intervención sobrenatural de Dios. Esa persona no leerá ni entenderá las Escrituras como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que lo interpretará de manera muy diferente de alguien que acepta la realidad de lo sobrenatural. Los intérpretes de la Biblia no pueden desprenderse completamente de su propio pasado, de sus experiencias, de sus ideas permanentes, ni de sus nociones y opiniones preconcebidas. No es posible alcanzar la neutralidad total o la objetividad absoluta.
El estudio de la Biblia y la reflexión teológica siempre suceden en el contexto de las presuposiciones sobre la naturaleza del mundo y la naturaleza de Dios. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo puede abrirse paso y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones al leer las palabras de las Escrituras con una mente abierta y un corazón honesto. La Biblia asevera repetidamente que hubo gente de procedencias muy diferentes que pudo entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Muy bien, ahora vamos a la pregunta final. ¿Cuáles son algunas de tus presuposiciones? ¿De qué manera puedes someterlas a todas ellas a la palabra de Dios para que la palabra pueda reformular tus ideas y así estar más en armonía con la realidad que enseña la Biblia? Hace un momento estaba hablando con mi esposa que a veces pensamos que por el hecho de ser cristianos, adventistas y que llevamos tanto tiempo en la iglesia, tenemos la capacidad de sentarnos a leer la Biblia y comprender cada cosa que está en ella escrita. Y a veces descuidamos la oración en el momento de estudiar, a veces descuidamos el encomendarnos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos capacite, sino que abrimos el texto como si nosotros fuésemos suficientemente capaces, como si pudiésemos entender todo lo que está allí escrito, y no es así. Esa es una de las presuposiciones que tenemos, que podemos entender porque ya tenemos mucha experiencia, y no es así. Muchas veces nos dejamos engañar por ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente, por un libro que leímos, por una película que vimos, por una predicación que escuchamos por allí de otro pastor, de otra iglesia, qué sé yo, por muchas cosas. Llegan preconceptos a nuestra mente y cuando enfrentamos esas ideas con la Biblia vamos a encontrar un choque. Y si no contamos con la dirección del Espíritu Santo, va a haber conflicto entre lo que dice la palabra de Dios y mis ideas preconcebidas. Otro tipo de presuposición puede ser la que me pasaba a mí hace un par de años, que yo le estaba comentando a mi esposo ahora. Yo, estando muy pequeña, iba con mi mamá a otra iglesia. Y en esa otra iglesia escuché muchas veces de hermanos, mi mamá y de otras personas allegadas, que el Apocalipsis contenía historias muy terribles, historias del fin del tiempo que eran bastante... perturbadoras. Exacto, esa es la palabra, bastante perturbadoras y cosas que yo obviamente no deseaba leer. Incluso escuchaba que había demasiada simbología y demasiados términos muy difíciles. Entonces en mi mente se creó como un rechazo a este libro, al Apocalipsis. Entonces yo llegué a leer, incluso siendo adventista, muchas veces partes de la Biblia, de diferentes lugares. Pero el Apocalipsis era como que en mi mente había un recelo con este libro. Siempre sí, lo abría normal para leer algún texto específico que me mandara la lección o el sermón que estaba escuchando. Pero nunca fui a él como fui a otros, curiosa por leer, por investigar, no. Era como que yo ese libro no lo voy a estudiar, como que no. Y solamente hasta el año pasado tuve la oportunidad de ver una lección de escuela sabática y empezar a estudiarlo. Y el Señor me ayudó a quitarme esa presuposición que tenía en mi mente, porque era un preconcepto que me decía que el libro no era bueno, que no iba a ser bueno para mí. Pero simplemente son ideas que el mismo Satanás usa para que no nos preparemos, para que no estudiemos la palabra de Dios. Y gracias al Señor, Él nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender lo que dice su palabra. Y sí, el Apocalipsis tiene algunas partes complicadas de entender, pero que el Señor nos puede revelar y nos puede mostrar si oramos, si vamos con un corazón sincero y honesto ante Él, y Él nos va a mostrar lo que desea hablarnos a través de su palabra. Así es, muy bien. También, amor, ahorita que estabas contando tu experiencia, se me vino a la mente, es que muchas veces no leemos la Biblia o no la estudiamos juiciosamente porque creemos si ya nosotros hemos leído todo eso, si ya hemos leído varias veces el Evangelio de Mateo, de Juan, en las predicaciones, cuántas veces no hemos escuchado acerca de las parábolas y todo eso. Entonces no nos acercamos a la Biblia con el deseo de aprender, de indagar, porque creemos que ya sabemos todo. Y no es así. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, aprendemos algo nuevo, porque es la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí está la invitación para que dejemos las presuposiciones a un lado, los preconceptos,
y vamos a la Biblia, porque recordemos que es un libro vivo y cada vez que lo leemos, el Señor nos da más mensajes de esperanza y de salvación que van a ayudarnos en nuestra vida espiritual a crecer cada día y a estar más cerca de Él. Hemos llegado al final de nuestro estudio, así que esperamos que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos escuchamos mañana. Amén.